El Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Superior de Comercio y Administración les da la más cordial bienvenida al 11º Foro Económico. La Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás ante la situación económica de México. Como primera actividad será la ponencia magistral Reestructuración de la economía mundial por la pandemia, presentada por la doctora Santiago Ánima Puentes y moderada por Daniela Tavera López. Buenos días a todos, les agradecemos muchísimo su asistencia el día de hoy. Empezaremos con una ponencia magistral por parte de la doctora Santiago Ánima Puentes. Es una ponencia magistral titulada Reestructuración de la economía mundial por la pandemia. El currículum de la doctora es bastante extenso, tiene una trayectoria larga y fructífera, entre la que cabe destacar que cuenta con una licenciatura por parte de la Facultad de Economía, una maestría en la unidad académica de los ciclos profesionales de posgrado del CCH y un doctorado en la División de Estudios de Posgrado por parte de la UNAM. Actualmente es miembro del Consejo Técnico y antes tuvo a su cargo la coordinación de intercambio académico, finanzas del SNOM y biblioteca en la Facultad de Economía. Para la OEA fue coordinadora académica del primer curso interamericano sobre el ciclo de vida de los proyectos de inversión y responsable de la elaboración del diagnóstico para el programa de mediano plazo de Telecom, entre otros cargos. Dentro de sus obras publicadas destaca el libro Economía Mexicana y Reforma Estructural, 1982 al 2003, Elementos para comprender la transición, volumen en el cual logró traducir su experiencia profesional y docente. Ha contribuido con una serie de publicaciones en revistas especializadas como Comercio Exterior, Economía Informativa, Momento Económico y Expresión Universitaria, además de la elaboración de materiales para las mesas de Economía Mexicana 1 y 2, Estructura Económica Mundial y Economía Europea. Tanto dentro como fuera de la UNAM, ha dictado conferencias, ponencias y participado en congresos, seminarios, diplomados y posgrados. En particular, destaca la plática impartida en el plantel 6 de la ENP en 2005, donde cautivó a un grupo de alumnas que, motivadas por esta, tomaron la decisión de estudiar la carrera de Economía. Hoy, una de ellas es doctora y personal docente en nuestra institución. Dentro de sus reconocimientos, destaca obtener mención honorífica en su tesis de licenciatura en marzo de 2018. Fue distinguida con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. 4 décadas de trabajo constante ha construido su sólida formación y experiencia que se han traducido en avances personales e institucionales, que han servido a la formación profesionales y nutrido las actividades de la Facultad de Economía y de la UNAM. Le agradecemos su presencia, doctora, y por tanto le cedo los micrófonos. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación al grupo organizador del Foro Económico número 11. La verdad, como les comentaba al principio, sé del esfuerzo que significa la organización de una semana completa de actividades. Revisé su programa y es muy nutrido. Entonces, pues felicidades, ¿no? Felicidades por estar pues tratando de difundir el conocimiento del tema que en cada semana se elige, que en esta ocasión es México y todo el asunto del COVID en sus diferentes temas, ¿no? O sea, gasto público, presupuesto, qué sé yo. Una de las materias que yo doy en la Facultad de Economía es Estructura Económica Mundial Actual y por esa razón quise compartir con ustedes cómo se reestructura. Voy a poner mi presentación. ¿Cómo se reestructura la economía mundial a partir de esta pandemia, ¿no? Este problemón que empezó en China, que hace un año justamente se
se conoce en España, en Europa y muy pronto se difunde por el mundo, ¿no? Entonces, quiero llamar la atención sobre estas cuestiones de las reestructuras, o sea, cómo la economía mundial y la economía mundial como un reflejo para cualquiera de las economías como la nuestra, va a reestructurarse, va a implicar, ¿no? Entonces, lo primero que yo quiero señalar es la importancia de entender los conceptos, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando de reestructura, quiere decir que antes hay una estructura. Entonces, ¿qué significa estructura? Entonces, la estructura económica es la especialidad dedicada a conocer la realidad económica. Si hablamos de estructura económica, pero como bien sabemos, hay montones de estructura, empezando desde el cuerpo físico que tenemos la estructura ósea. Y entonces, si nosotros hacemos la correlación entre estructura económica y estructura ósea, lo que nos vamos a dar cuenta es que estructura significa sostén. Entonces, desde ese punto, para hacerlo más fácil, es lo que sostiene al mundo económico, que sostiene a la economía mundial. Entonces, si esta especialidad de estructura económica se dedica a conocer la realidad, para que yo conozca la realidad, tengo que interpretarla. Y esta interpretación se va a dar mediante la percepción y el análisis de todas las relaciones de dependencia y de conexiones estructurales. Entonces implican montones de ligas por donde uno tiene que entender si quiere conocer esta realidad. Y entonces lo que pretendemos conocer es la realidad económica, dependiendo desde cuándo, ¿no? Yo aquí... Si estoy... Una disculpa que le interrumpa, solamente para comentar a los asistentes del foro que todos aquellos que tengan preguntas pueden hacerlas en el chat disponible que está en la transmisión de Facebook para que posteriormente se las hagamos llegar a usted. Gracias. Ok, y entonces como estamos hablando de economía mundial y que se va a reestructurar a partir de la pandemia, entonces, ¿qué se entiende por mundo, no? La siguiente cosa es entender estructura, luego para ver qué es lo que se va a reestructurar, y luego entender qué se entiende por mundo. Bueno, aquí es muy interesante entender el mundo, pues ya sabemos los diferentes continentes, etcétera, pero la manera de abordarlo es a través de la Organización de Naciones Unidas, que tiene 193 miembros y esos 193 crecieron o sea, es lo que tiene hasta el momento, 193 miembros. Y entonces, si queremos estudiar al mundo, es comprender qué sucede en esos 193 estados miembros. Para comprender ¿cuándo fue la última reestructura? Voy a manejar una línea del tiempo que abarca el siglo XX y lo que va del XXI para situar la última reestructura. Entonces, si nos vamos rápidamente a esta línea del tiempo, vamos a ver que en el siglo XX hay historiadores que hablan de un siglo corto, que va justamente de 1917, cuando se da la Revolución Rusa y con ella la implantación de un sistema económico denominado socialismo, y que es en 1989 cuando simbólicamente cae el muro de Berlín, pero que lo que realmente sucede es que se termina con ese sistema económico. Por esa razón, de 1917 a 1989, podríamos hablar del siglo corto XX, del siglo XX corto, ¿no? Entonces, vean ustedes que esta caída se da justamente, o esta terminación del sistema económico socialista, un año antes de que venga y aflore la década de los 90. Con esta situación, y al quedar solamente un sistema económico predominante, que es el capitalismo, se reestructura el mundo a funcionar, porque es el funcionamiento, cómo funciona la economía, cómo funciona el mundo. Entonces tenemos que de 1917 a 1989 es la combinación de dos sistemas económicos, socialismo, capitalismo. Y que al dejar de funcionar ese sistema, pues van a venir cambios muy fuertes
que son muy importantes, pero también muy convulsos, ¿no? Entonces vemos, voy rápidamente, una década de los 90, en donde lo primero que es, ante esa caída del muro de Berlín, lo que viene es, luego en 90, es la reunificación de la Alemania, que está dividida justamente en ese muro, en el centro de Berlín. Luego ya en 1991 pues va a desaparecer la Unión de Repúblicas Socialistas, al acabarse el socialismo, desaparece esa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Países que están en el centro de Europa pues enfrentan un montón de guerras, la Segunda Guerra del Golfo, la desintegración de Yugoslavia, la ex Yugoslavia, y en fin, a lo largo de la década ocurren montones de cambios que implican la reestructura del mundo. Otra cosa que viene como una experiencia que en ese momento nadie ha vivido, que es la experiencia del segundo milenarismo. Por segunda vez se va a vivir el segundo milenarismo con la llegada del año 2000, junto con el inicio de una nueva centuria. Entonces van a juntar dos elementos que generan, como en este momento, en el 2020, mucha incertidumbre y miedo. Cuando se juntan estos elementos de incertidumbre y miedo, ¿qué sucede? Que es mejor acompañarse que ir solo, o sea, nos da mayor seguridad acompañarnos. Entonces va a ser muy interesante que en Estados Unidos, ya desde el nombre, Estados Unidos, cuando hablamos de esta unidad que te remonta a la Organización de Naciones Unidas, entonces toman la batuta de esta Organización de Naciones Unidas de llamar a sus Estados miembros y acordar propósitos comunes para el nuevo milenio. Esto es algo que cuando se le pone, cuando se reflexiona en la importancia de haber juntado a sus Estados miembros para generar propósitos comunes para un milenio, pues realmente es digno de aplaudir. Porque ponerse de acuerdo, ustedes bien saben, dos personas cuando se deciden casar y al tercer mes se divorcian, pues nos damos cuenta que dos personas cuesta trabajo generar objetivos de permanencia. Ahora imaginen ustedes objetivos, propósitos para un milenio, pues es algo que realmente es aplaudible. Es así como en septiembre del 2000, ¿no? Acuerdan conseguir 8 propósitos, 8 objetivos, que sí son esfuerzos muy significativos para la historia, ¿no? Que hoy ya estamos hablando de historia. Entonces, estos objetivos se van a llamar Objetivos de Desarrollo del Milenio o simplemente Objetivos del Milenio. Fueron 8 objetivos, esos 8 objetivos, como son propósitos para que esos objetivos un día realmente podamos decir que se cumplieron, los tengo que traducir en metas. Vean ustedes cómo 8 objetivos constituyen 21 metas y esas metas las voy a lograr con 48 indicadores. Si nosotros ponemos atención en estas palabritas rojas que señalé para identificar la fuerza del propósito, ¿no? O sea, por ejemplo, sí me suena lógico que en un milenio, pues sí querramos erradicar la pobreza extrema y el hambre. Entonces, es tarea para un milenio. Luego, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil. Sabemos también nosotros de que si un ser humano nuevo no logra pasar el primer año de vida, o cuando logra pasar el primer año de vida, pues ya podemos aplaudir porque ya lo logró. Y entonces, esta mortalidad infantil va a depender muchísimo desde cómo se da la gestación, qué sucede en los 9 meses y cómo nace. Hay muchas formas de nacimiento. Por lo pronto podemos identificar 12 formas de nacimiento y muchísimos 10 traumas de concepción. Entonces, claro que esto no lo dice el objetivo.
todo esto yo ya mi experiencia y todo hace que sí, que logre medir, poder ver la importancia de estos objetivos. Luego vean ustedes, para que yo reduzca esa mortalidad infantil necesito mejorar la salud materna. Quiere decir que los 9 meses de cuando la mujer está gestando, pues es un periodo muy especial y a nivel social se tiene que cuidar muchísimo estos 9 meses para que haya una reducción de la mortalidad. Luego ya venía a combatir enfermedades terribles, como en aquel momento era el SIDA, hoy es la pandemia, y otras enfermedades, ¿no? En aquel tiempo pues no se hablaba de virus específicos, pero hoy sabemos que si tenemos en el 2020 aparentemente muy pronto una vacuna, o sea, podemos decir, no es que la vacuna fue rapidísimo cuando se requiere de muchísimos años para aprobar, etcétera. Recordemos que la influencia del 2009 ya generó mucha investigación y por eso pudimos tener en este momento una vacuna muy pronto. Ya en el 2000 se decía garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, un tema impostergable, ¿no? Un tema impostergable por el daño que ya en nuevo milenio empezaba a generar. Y por último, algo que va a ser muy importante es fomentar una alianza global para el desarrollo. O sea, sí, aliémonos para el desarrollo. Bueno, vemos que esos 8 objetivos se quedaron cortos en la medida en que solamente capturaron lo urgente junto con lo importante, pero cuando nosotros analizamos estos 8 objetivos, decimos, bueno, ok, ¿y con qué vas a lograr? O sea, ¿con qué recursos vamos a lograr todos estos propósitos? Y entonces, por esa razón, 15 años después, estos objetivos evolucionan hacia objetivos de desarrollo sustentable, y qué interesante va a ser que estos 8 objetivos crecen a 17, espérenme tantito. Y entonces, esto ocurre en el 2000 y se producen este logro de objetivos, aunque son objetivos para el milenio, en el sentido de propósitos, se les pone un tiempo y se van a lograr teóricamente al menos avances muy significativos del 2000 al 2015. En esa línea del tiempo que les estoy relatando, pues no podemos dejar de ver que antes del 2015, ya antes de que se acabe la primera década del siglo XXI, vamos a tener una crisis muy fuerte que nace en Estados Unidos, pero que pronto se difunde por el mundo. Esta crisis, sus características es que va a ser una crisis financiera internacional desencadenada por una alta volatilidad de flujos financieros internacionales y que va a generar riesgo, mucho riesgo por parte de los inversionistas. Como toda crisis, muchachos, como toda crisis, revela un sinnúmero de riesgos sistémicos. En esta ocasión, esta crisis del 2020, cada crisis, esta crisis del 2020 revela cómo el sistema de salud estaba como muy descuidado, ¿no? Entonces, cada crisis va a revelar cosas. Bueno, evidentemente, 2008 viene a ser un parteaguas en estos propósitos, que lo que van a hacer es hacer más lentos el logro. Entonces, vean ustedes cómo yo puedo tener propósitos, por eso los objetivos son propósitos, que pueden lograrse o no, se van a quedar como propósitos, como los propósitos de Año Nuevo, cuando siempre que empieza un año generamos, oye, ahora sí voy a adelgazar, ahora sí voy a comer bien, ahora sí, pero llega marzo y ya se nos olvidaron. Bueno, lo mismo ocurre con estos propósitos y más cuando se generan para un milenio, ¿no? Esta crisis no está resuelta para el 2019, cuando llega el COVID, y entonces sumamos a la crisis del 2008 no resuelta, la crisis del COVID, que han desvelado juntas carencias que subyacen en la mayoría de las economías respecto a la fortaleza que se supone que ya había de una aparente consolidación fiscal lograda a lo largo de los años, y en particular desvela los problemas del sector salud.
que son lo que ahorita nos está ocupando y el motivo de su trabajo de esta semana. Bueno, con esta crisis en medio, en el 2015, evidentemente, como va a suceder en este 2020, los objetivos se reestructuran, se replantean y ahora se van a llamar objetivos de desarrollo sustentable y con una agenda 2030. Entonces, lo que se está diciendo es que estos objetivos al término se tienen que cumplir para el 2030. Entonces va a ser así otra vez en septiembre, pero del 2015, en el marco de la 70ª edición de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, cuando se adopta la Agenda 2030 para este desarrollo sostenible, en donde ya no solamente se va a plantear el cuidado de las personas, sino también del planeta. Y entonces, vean ustedes, es muy interesante, son 17 objetivos aquí, no son 18, perdón. Son 17 objetivos. Bueno, aquí lo interesante es que estos 17, vean ustedes, hoy en la madrugada, que uno no puede dejar de pensar cuando va a compartir algo, la mente sigue. Y algo que me llegó es aquí lo interesante, el 8, muchachos, el 8 es en su forma un infinito, ¿no? Desde ese 8, desde plantear, yo no sé si fueron tan conscientes de lo que significaba el 8, numerológicamente, 8 de infinito de objetivos para el milenio, pero cuando los acrecentan a 17, nos vuelve a quedar 8. 7 más 1, 8. Y entonces volvemos a caer en este asunto de lo infinito, de lo difícil que es lograr estos propósitos aún para el milenio. Por esa razón, aunque se vayan poniendo tiempos de 15 en 15, vemos la necesidad de la reestructura, de la necesidad de ponerles pilotes a esos propósitos, porque la realidad, recuerdan ustedes de la definición de estructura, que es entender la realidad económica en cada circunstancia cuando yo me la proponga entender, ¿no? Y entonces esos 17 objetivos, fíjense ustedes, poner fin a la pobreza. Como propósito es muy deseable. ¿Cuánto tiempo realmente necesitamos para ponerle fin a la pobreza? Si cuando nos damos cuenta que con las crisis lo que hacemos es acrecentar la pobreza. Entonces, como propósito es perfecto, pero sin embargo tenemos que ser muy realistas de la dificultad, al menos de ponerle el fin, ¿no? Luego, ponerle fin al hambre, tener seguridad alimentaria, mejorar la nutrición, híjole. Y luego ahora ya no es suficiente con decir cualquier agricultura, no, hoy no. Tiene que ser una agricultura sostenible, que quiere decir con un respeto al medio ambiente. Ya no se vale producir con insecticidas, producir maíz transgénico, producir trigo transgénico. No, o sea, queremos una agricultura sostenible. ¿Por qué? Porque queremos garantizar una vida sana. Y si tenemos una vida sana, pues evidentemente vamos a generar un bienestar, porque nosotros nacimos y venimos para estar bien, bienestar. Y dice para todos, en todas las edades. O sea, para el mundo completo implica a México y implica desde el bebé hasta el anciano. Garantizar una educación, fíjense ahora, allá antes, en los objetivos del 2000, se decía la educación primaria universal. Este objetivo de garantizar la educación primaria, acá se cambia a una educación ya total, o sea, es hasta la profesional, pero esta educación tiene que ser inclusiva, cabemos todos, de calidad. Promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida de todos. Entonces también nos vamos a dar cuenta, lo vamos a ver adelante, una de las cosas que se van a reestructurar es justamente cómo la pandemia nos obliga a este tipo de educación a distancia, que evidentemente es totalmente diferente a
a la escolarizada, en donde hay un calor, hay unas miradas que te van diciendo cómo se va capturando ese aprendizaje. Y a nosotros los profesores, con la mirada, nos da la oportunidad de tener las herramientas para mejorar en ese momento si vemos que el alumno no está capturando, etcétera, etcétera. Entonces, en estos 17 propósitos que iban a lograrse, o sea, llevamos apenas 5 años para el 2030, vamos a ver cómo se van a reestructurar. Vean ustedes cómo a los 8, pues, vean lo que se agregó, ¿no? Por ejemplo, también estaba ya toda esta cuestión de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y aquí se agrega también de las niñas, ¿no? Y aquí lo nuevo va a ser, pues, toda esta cuestión del agua, la energía, el crecimiento económico, o sea, este objetivo es totalmente económico. A los 8 objetivos les falta la herramienta económica de decir con qué dinero voy a lograr esos 8 objetivos. Por eso, a los 15 años, pues se dieron cuenta que para lograr esos grandes problemas se requería sí tener un crecimiento. O sea, ya no digo distribuirlo equitativamente, porque lo primero es que tengo que tener pastel y luego ese pastel lo reparto equitativamente, así sea en unas rajas muy delgaditas, ¿verdad? Entonces, pero ya no tampoco voy a querer cualquier crecimiento, porque todas las economías, todas en todos los tiempos, Edad Media, desde la fisiocracia, desde el cero, pues siempre se va a querer lograr un crecimiento económico. Este crecimiento económico en el 2050, en el 2080, en el 3000, vamos a querer querer crecer, porque si no crecemos no podemos distribuir. Pero hoy este crecimiento tiene que ser sostenido, sostenible e inclusivo. Híjole, ya cuando le pones esas 3 condiciones, pues se vuelve muy complicado. Luego necesitamos un empleo pleno, productivo, el pleno empleo. También algo muy complicado, porque vemos que las crisis lo que generan es un alto desempleo, ¿verdad? O sea, la pérdida de trabajo, ahorita justamente con eso se está luchando, con la pérdida de empleo. Y algo muy, muy complicado de lograr es un trabajo decente para todos. Este objetivo entonces va a ser pues algo muy difícil de lograr. Seguimos con el objetivo 9, que es la innovación, o sea, es muy importante. México, por ejemplo, carece de esto, de las cuestiones de innovación. Muy importante la industria, tenemos que lograr el sector 1 para poderlo llevar al 2, que es la industria, y algo que va a ser muy importante, pues son las infraestructuras. Las infraestructuras, o sea, fíjense, infraestructuras en que está sostenida la estructura, superestructuras, ¿no? Entonces, las infraestructuras que casi siempre a quien le toca es al gobierno, por los altos costos que implican las infraestructuras que tiene que tener todo el país y por lo tanto todo el mundo. Reducir la desigualdad en y entre países, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes, sostenibles. Hoy vamos a tener en todos los 17 objetivos la palabra sostenible porque son objetivos de desarrollo sostenible. Entonces no es, o sea, es normal que esté en todos lados el querer lograr lo sostenible. Vamos a tener el 13, que es combatir el cambio climático, que hoy se hace muy urgente, conservar y utilizar de forma sostenible mares, los recursos marinos, los bosques, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Pues vemos nosotros, por ejemplo, que este objetivo de la justicia, estamos siendo testigos ahorita en Estados Unidos, por ejemplo, pues no es nada ni justo ni pacífico el cambio de gobierno, ¿verdad? Que presidente pues no se quiere ir, en fin, entonces son sociedades, cuando la sociedad de Estados Unidos pues es un referente para el mundo, en fin. Y por último, que sí teníamos en los objetivos 8, en los 8 objetivos del milenio, o sea, el reconocimiento de la necesidad de aliarse mundialmente para el logro del desarrollo, sí revitalizarla, ¿no? Porque ya se había planteado. Entonces vemos que estos objetivos son ambiciosos, pero necesarios para conseguir un mundo mejor donde desaparezcan las desigualdades y se respete el planeta en donde vivimos. Entonces,
¿cómo vamos garantizando, cómo vamos dándonos cuenta qué vamos logrando y cómo lo vamos logrando? Bueno, todos los 193 países tienen la obligación de informar anualmente, o sea, todos podemos darnos cuenta cómo va México, cómo va Chile, cómo va Argentina, cualquiera de los países, porque todos estos 193 países firmaron un pacto que tiene 10 principios y uno de esos obliga a informar constantemente. Bueno, de ahí ya llegamos al 2019, cuando en China aparece este COVID, por eso se llama COVID-19, y en 2020 la Organización Mundial de la Salud la reconoce como pandemia, ¿no? Una pandemia que es un shock externo, o sea, por primera vez esta crisis, los economistas, es la primera vez que tenemos al mismo tiempo una crisis de oferta y una crisis de demanda, porque la crisis de salud, que es donde la primera crisis que se enfrenta todo el año pasado, en donde se resuelve a partir de irnos a nuestras casas, de estar enclaustrados, y entonces eso hace que el consumo y la oferta se estacionen, ¿no? O sea, ya ni consumimos ni tanto porque estamos en lo esencial. Entonces se genera una crisis económica que ahorita todavía no se ve la dimensión del problemonón que nos espera. O sea, se habla de que digamos, estaremos regresando a los niveles económicos pre-crisis, pre-COVID, 2025, 27, ¿no? Porque la crisis económica, o sea, no terminamos, como ven ustedes ahorita, con la crisis de salud, ya se muestra. La crisis económica, esta crisis económica nos va a llevar a una crisis social, y esta crisis social nos va a desembocar en crisis del individuo, ¿no? O sea, porque evidentemente a nivel personal, a nivel micro, lo micro se va a reflejar en lo macro, y entonces va a ser un encadenamiento de crisis que están por venir, ¿no? O sea, ahorita apenas estamos viendo la puntita del iceberg en todo lo que va a venir. Entonces, evidentemente, ya en este 2021 al 2030 de plano, la Organización de las Naciones Unidas lo decreta como el decenio del envejecimiento saludable, porque también nos dimos cuenta que la pandemia al sector más afectado es el sector de los ancianos. Ya ven que es el sector al que le está pegando más este virus, pues por la edad, por todos los problemas que ya la salud va acompañando. O sea, son más vulnerables los ancianos, pero los ancianos que tengan problemas de salud como diabetes, de circulación, de gordura, etcétera, ¿no? Entonces, por esa razón, la misma Naciones Unidas ya decreta que este sexenio va a ser el logro de un envejecimiento saludable, cuyo objetivo va a ser cambiar nuestra forma de pensar sobre la edad y el envejecimiento. Entonces, ya ven ustedes que también en México se acaba de poner, bueno, ya tiene un año que se puso el programa de Saber Envejecer, ¿no? Todo esto va porque México forma parte de esos 193 países, y entonces vamos con esos objetivos de lo macro a lo micro, o sea, lo que pasa en el mundo es la suma de los países. Y yo le agrego que en el 2020, por supuesto que estos 17 objetivos a lo mejor se vuelven 26, a lo mejor se quedan en los 17, eso todavía está por verse, pero de que sin duda son la hoja de ruta que te marca cómo caminar hacia adelante. Por esa razón, vean ustedes cómo ya en este 2021, cuando apenas llevamos 12 días, pues ya está claro que al menos se va a privilegiar todo el asunto del envejecimiento para convertirlo en formas de pensamiento distinta, de pensar en que hay que, a la edad que uno se vaya, pero a la edad que se vaya entero, con un cuerpo
entero, o sea, no todo deshecho, no todo con sufrimiento. O sea, yo creo que en este tiempo, si algo tiene que dejar como lección esta pandemia, pues es la importancia de la vida, o sea, de que tener vida y de ese bienestar, de vivir bien, ¿no? Como sistema económico, ya se puede ver que el modelo neoliberal, o sea, que nace en la década de los 80, es el momento de morirse, o sea, porque es un sistema muy egoísta. Acuérdense ustedes que el neoliberalismo se sostiene en un tripié, que es disminuir la participación del Estado y por ende aumentar la participación privada, apertura hacia el exterior, o sea, toda esta cuestión del comercio, estar ligados, y por esa razón viene lo de el término de globalismo, mundialismo, etcétera, en donde hoy no importa en dónde estés. Y bueno, y tres no recuerdo en este momento, pero bueno, estamos en este tripié que en este momento es lo que se acaba, muchachos. O sea, en el 2020, evidentemente, el mundo ha comprendido que económicamente tenemos que funcionar con mecanismos de mayor cooperación, como fue cuando vislumbrábamos la llegada del segundo milenio, y que ahorita, ante las crisis unen. Por eso siempre se dice que las crisis son oportunidades de crecimiento, oportunidades de mejorar. Y hoy, al ser mundial, cuando es mundial el problema, pues así como estos propósitos, como estos objetivos que te cohesionan, hoy formas de cooperación, todavía no hay un nombre exacto del nuevo modelo que funcionará a partir del 2021, se empiezan a esbozar porque los sistemas no se cambian así de la noche a la mañana, y menos cuando llegó un choque externo que a todos o sea, íbamos tranquilamente con esta hoja de ruta hasta el 2030, y sin embargo, en el 2020 se mueve como un temblor los cimientos, y entonces apenas estamos en este 2021, pues amaneciendo el 2021 con nuevas conciencias, con nuevas plumas para hacer los cambios que se tengan que hacer, pero con la urgencia en las cuestiones de salud. Ahorita, por ejemplo, pues está todo el mundo, la esperanza que tiene es lo de la vacuna, y todo el mundo entero espera que en el 2021 pues se logren vacunar a la mayoría de sus gentes que comprenden los países, y con eso pues ganarle al COVID y poder empezar a reajustar las otras partes del sistema, ¿no? Pero lo que sí puede verse, lo que sí es ya la decadencia, así como el socialismo se acaba en el 89, hoy podemos ya ponerle un punto al capitalismo como sistema, o sea, lo que sí se muestra es esta decadencia, y lo que se vislumbra es su desaparición para el 2060-2065. Bueno, nosotros y sobre todo ustedes, pues van a ser testigos de esta culminación del sistema. ¿Qué viene como nombre? Pues no lo tenemos, pero lo que sí es que ya se empiezan a perfilar estos temas. Bueno, yo con esto doy por terminada mi participación. Deseando que mi exposición les haya aportado la importancia de contrastar, ahorita que ustedes están trabajando mucho en México, el contraste del mundo con nuestro país en términos de un espejeo, ¿no? Porque su foro está abordando distintos tópicos de la comprensión de nuestro país. Bueno, solo me resta decirles que estoy para servirles si necesitan mayores cosas, y bueno, ahí les dejo mi correo por si necesitan alguna cuestión en particular. Pues eso sería mi compartir. Muchísimas gracias. Muy agradecida por la invitación, y de verdad espero haberles podido servir. Muchísimas gracias, maestra, por su participación. Ha sido realmente interesante todo el tema que nos ha compartido, y justamente al respecto tenemos varias preguntas por parte de los asistentes. Me permito compartírselas.
La primera dice, ¿considera que la crisis que hoy vivimos se resuelve con globalización o con desglobalización? Con desglobalización. Porque ya se probó ahorita que la globalización pues generó problemas, ¿no? Entonces siempre que se prueban, estoy diciendo que el neoliberalismo, este sistema económico que está presente en el mundo desde la década de los 80s, justamente 4 décadas después, que es más o menos también el tiempo que se prueban los modelos, o sea, antes el modelo sustitutivo de importaciones, el modelo sustitutivo de exportaciones, en fin, son modelos que se van probando y que se agotan. Y entonces la realidad te cambia y tú tienes que cambiar hacia nuevos ajustes. Ese es el sentido, sí. O sea, hay que desglobalizarse. Ok, de acuerdo. Y bueno, otra pregunta de la que nos comentaban era, ¿cómo podemos aplicar los objetivos de desarrollo sustentable en alguna organización empresarial? De hecho, los objetivos, a ver, algo que es muy importante es el entendimiento. La mayoría de los alumnos confunde entre objetivo y meta. Si yo les pregunto a mis estudiantes, ¿qué se entiende por objetivo? Y dicen, objetivo es meta. Entonces, no. Los objetivos, por eso lo insistí tanto, son propósitos. Y como propósito pueden cumplirse o no. ¿Cuándo estoy segura que se cumplen? Cuando se traducen en meta. Porque la meta tiene una fecha, o sea, la meta es cuantitativa. Si yo digo, quiero lograr crecimiento económico como economía, ok, ¿cuánto lo logro? ¿Un 3% en el 2020? ¿Un 2%? ¿5%? Hoy sabemos, y por eso las medidas, que el 2020 el crecimiento es negativo en el mundo, ¿no? Y por lo tanto este crecimiento negativo te baja hasta el nivel de empresa. Porque el nivel de empresa micro alimenta lo macro y el resultado que yo tengo de Producto Interno Bruto es generado por las empresas. ¿Sí? Son las generadoras de la industria, de los productos, de las cosas. Por eso cuando yo digo crisis de oferta, es crisis de empresas, ¿no? Son las que producen la oferta, lo que consumimos. El Producto Interno Bruto se compone por el consumo, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. Claro, sí, por supuesto. Y bueno, también nos comentaban si es urgente combatir el colapso climático antropogénico gracias al capitalismo, o sea, teniendo en cuenta la situación actual. Claro, por eso, o sea, el capitalismo cuyo móvil, ya lo dijo Marx, es la ganancia, o sea, es ganar, ganar, ganar. No me canso de ganar. Por eso el crecimiento es crecer, 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 crecer. Pero ¿qué te demuestra todo esto? Por eso les decía yo cuando el objetivo 8 de los 17. Hoy sí quiero un crecimiento, pero inclusivo, sostenido en el tiempo y sostenible. Evidentemente, cuando me ponen ya esos 3 candados, es muy difícil de lograr el crecimiento económico, ¿no? Porque hoy ya no es cualquier crecimiento que contamine, o sea, crezco pero contamino mares, crezco pero contamino la tierra, crezco. Hoy es un problema en donde el aire que tú respiras, que yo respiro y que respiran en Sudáfrica y que respiran, es el mismo aire contaminado. Entonces, cuando es un problema que ya nos afecta a todos, como el COVID en este momento, ¿dónde termina mi aire limpio? ¿A dónde me voy para no contaminarme? ¿Cómo me llega el virus? Es un problema que ahora sí nos a todos, y como cuando el problema es para todos, es la única manera como puede llegar la conciencia del respeto al clima, del respeto al ambiente, del respeto a los mares, porque también hoy, imagínense, por primera vez el agua ya se está entra a la bolsa, pues, agua, bursátil, ya se está cotizando. ¿Por qué? Porque el agua es vida. Pero ¿cómo puede ser que el agua, yo recuerdo cuando era estudiante de economía hace muchísimos años, como pueden ustedes ver, decía un maestro, llegará un momento en que todo el mundo cargue su botellita de agua. Y eso, un recurso que era gratis, hoy está en la bolsa. Entonces, cada vez, imagínense cuando la pandemia necesita de estarse lavando y lavando y lavando las manos. Cuando el agua es un recurso escaso, es un problemón. ¿Cómo le abonas con ese asunto a la salud? El agua es vida.
Por supuesto, sí. Y Recursos naturales son vida. Y sin embargo, no, perdón, sí, continúa. no, ¿con respecto a qué? A su primer respuesta nos comentaban que tenían duda de qué naturaleza tendrá el próximo sistema económico. Si el capitalismo va en descenso, ¿qué sigue? Como se termina, como les estoy diciendo, 2060, 2065, no sé qué nombre vaya a tener, pero lo que sí sé es que tiene que sustentarse en que sea más cooperativo. O sea, si algo nos enseña esta crisis de hoy, es que individualmente, por eso tomo la hoja de ruta del 2000, porque a mí me parece impresionante e increíble que 193 países se hayan puesto de acuerdo, los mismos que hoy, como naciones, como Estados miembros de Naciones Unidas, al ya firmar, al ya decir sí vamos juntos, hoy juntos resuelvas esta crisis. Por lo tanto, lo que viene ya es el individualismo, lo quito, y son sistemas más cooperativos, en donde impliquen las alianzas, pues ese objetivo 17, las alianzas en el mundo, para que en México se resuelvan cosas, México se tiene que juntar y ser copartícipe del logro de esos objetivos que nos involucran a todos, porque hoy no puede haber perdedores y ganadores, sino perdemos todos o ganamos todos. Tienen que ser sistemas cooperativos. Y con un aumento de la conciencia humana para que yo sea solidario. Hoy tiene que ser un sistema cooperativo y solidario. Por eso las palabras que hoy resuenan mucho en todos los documentos y en todos los lados es la sororidad y la resiliencia. Por supuesto. ¿Y podríamos decir que la pandemia cumple con algunos de los objetivos de esta agenda de desarrollo sustentable? Bueno, fue un shock que nadie lo esperaba. Lo único que viene a hacer es la pandemia, lo único que viene es a desnudar problemáticas que creíamos que estaban resueltas con el sistema. Hoy viene a desnudar. Creíamos, por ejemplo, que en Estados Unidos que privilegiaba un sistema de salud privado respecto del público, creíamos que era un país que estaba como muy preparado, caro, porque lo privado es caro, que estaba más preparado en el mundo porque su sector salud estaba privatizado. ¿De qué nos dimos cuenta? Que no, fue uno de los países con el más mal manejo de la pandemia, con montones de casos, en donde hoy se desnuda que lo público y lo privado está igual de mal, pues, ¿no? Está igual de mal. Eso es algo que nos deja esta lección, la pandemia, y que te tienes que responsabilizar de manera individual en tu salud. O sea, si hoy queda claro, algo claro es que no puedes heredarle a ningún sistema tu salud y que cada uno nos tenemos que hacer responsables de nuestra salud física, emocional, mental, o sea, las tres saludes, y que cada uno desde niños, o sea, en la escuela se debe de enseñar la responsabilidad de la salud, porque si algo valoramos con la pandemia, justamente es la salud. Yo creo que como gran lección, ¿no? Sí, por supuesto. Y en esta parte del sistema o corriente económica que suplantaría el capitalismo, ¿qué naciones considera usted que podrían perfilarse para encabezar esta nueva corriente económica? Bueno, lo que es notorio también ya es la decadencia del liderazgo, los líderes que surgen por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, queda como líder Estados Unidos, viene antes Reino Unido, Inglaterra específicamente, antes de Inglaterra, Holanda. Entonces va cediendo este liderazgo en los países porque no es un liderazgo para siempre, ¿no? Entonces hoy lo que ya se vislumbra pues es el ascenso de China, pero no China sola, sino como grupo de países, que es lo que estoy diciendo. Hoy ya no va a ser un país, eso también va a ser claro, y lo que hace como un mes se firmó es este conjunto de 15 países, la ASEAN, más 5 países, que se juntan, pues esta unión de 15 economías rebasa a los 47
a los 27 países de la Unión Europea, porque estos 15 te hacen la tercera parte del Producto Interno del mundo, el PIB mundial, y la población, al ser China el país más poblado, también te hace el 40% de la población del mundo, esos 15 países. Esa fuerza en población y en producto mundial es una bomba. Entonces, lo que sí se ve ya con esos 15 países es que definitivamente el liderazgo hoy quedará en manos de un grupo de países. Y por lo que se ve, pues es asiático. Está China, Japón, Corea, Australia, como de los países que van a jalar a los pequeños del ASEAN, ¿no? Eso es lo que se puede ya vislumbrar. Ok, de acuerdo. Pues de parte de toda la comunidad de la Escuela Superior de Comercio y Administración y Santo Tomás, le damos las gracias por haber contribuido a nuestro 11º Foro Económico. Ha sido un gusto tenerla con nosotros y que nos comparta pues todo su conocimiento. Bueno, agradecemos al público y a usted como ponente y los invitamos a participar en la siguiente mesa de trabajo, que será la mesa de trabajo 4, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Le damos las gracias. Y a ustedes. Bueno, la escala está abierta para usted cuando guste. Sí, muchas gracias, les agradezco y que tengan mucho éxito en su foro. Hasta luego. Hasta luego.